Bueno, mis niños, antes de entrar al tema de la entrevista del apunte energético de Víctor Ramírez, necesitamos un poco de contexto, porque acuérdense que se dijo que el Tren Maya usará diésel no contaminante que va a venir de Deer Park, pero oh sorpresa, el diésel para el Tren Maya, ¿quién lo diría? Sí va a contaminar, según los consultores energéticos de varios lugares. Ahorita vamos a hablar con uno a través del Zoom, pero pues nosotros al menos aventamos nuestra propia investigación. El tren va a funcionar con un diésel especial, no contaminante. Por eso hablo de una buena noticia, porque es un diésel que se va a importar de la refinería Deer Park y no solo se va a utilizar para el tren de bajo contenido en azufre, no contaminante, sino ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en toda la península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el combustible que se usará para el funcionamiento del Tren Maya no será contaminante. Sin embargo, de acuerdo con especialistas energéticos, esto resulta improbable. El diésel es un derivado del petróleo crudo que, por su naturaleza, cuando se usa en la combustión automotriz, desprende partículas contaminantes, en especial azufre, un elemento químico altamente nocivo para las personas y de alto impacto ambiental, según la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso del diésel, básicamente hay diésel con azufre, que es el que generalmente se usa aquí en México, y el diésel de ultra bajo azufre, que es el que se está utilizando cada vez más en el resto del mundo. Por lo tanto, estrictamente apoyados en el origen y producción del combustible, hasta hoy no existe el diésel no contaminante, pero sí el que contamina mucho menos. Es el diésel de ultra bajo azufre, por sus siglas también conocido como TUBA, que tiene hasta 97% menos azufre, pero poco se produce en México, por lo menos no en las principales refinerías como Tula y Salamanca, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía. Para medir la diferencia entre un tipo de diésel y otro, el de mayor contaminante, el diésel automotriz convencional, tiene 500 miligramos por kilogramo de azufre, en comparación al TUBA, que tiene 15 miligramos por kilogramo. En México, en este momento, solamente es obligatorio el uso de diésel de ultrabajo azufre en ciertas ciudades del país que son, digamos, los centros metropolitanos más importantes, como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y ciertos corredores de transporte entre estas ciudades y otras zonas como el Bajío. Por lo que, en conclusión, el diésel que se planea usar para el Tren Maya es en efecto mucho menos contaminante. Sin embargo, esto no significa que no tenga huella ambiental. Y como segundo punto que el presidente también dijo en su conferencia, el TUBA deberá importarse de Estados Unidos, ya que en México no se cuenta con infraestructura energética suficiente para su producción, y anunció que será desde la refinería Deer Park en Texas, la cual compró el Estado mexicano el 20 de enero de 2022, donde se piensa hay mejores condiciones para la refinación de este tipo de diésel. Yesenia Santiago, Heraldo Televisión. Bueno, teniendo eso como contexto y algunas voces, pues vamos a la voz experta de este programa, la voz residente, Víctor Ramírez, socio de la consultoría Perceptia 21 Energía. Oye, ¿cómo estás? Yo no sabía que ya habíamos llegado a la frontera de la tecnología de tener diésel no contaminante. Híjole, la verdad es que fue una muy buena broma, pero pues no pasa de ser broma. Ojalá pudiéramos contar con combustibles limpios. Y si me permites, el único combustible limpio que existe como tal, combustible de combustir, de que se quema, digamos, si es limpio, es el hidrógeno. Fuera de ahí, es muy común, por ejemplo, que hablemos de tecnología nuclear, pero las barras, el material que se usa no es necesariamente combustible porque no se quema. Digamos que es una fuente energética, pero no es combustible. No existe el diésel limpio, es una falacia. Lo que hay es diésel que tiene, mejor dicho, mejores o más bajos contenidos básicamente de azufre, que es el que estabas viendo en el reportaje ahorita hace unos minutos, que hablan del famoso DUBA, diésel ultra bajo en azufre. Sin embargo, de ahí a que sea limpio, pues no. Hay varios puntos importantes que mencionar. Dicen que el diésel ultra bajo en azufre lo van a traer de Deer Park. Es poco probable, en realidad lo van a traer de cualquier otra refinería en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay refinerías que están
más cerca de la frontera o más cerca de puertos de salida o de, es decir, básicamente puertos de salida para exportar el diésel a México. Los diésel en Estados Unidos sí están, por normas ambientales, están obligados a hacer ultra bajo en azufre. En México hay una norma oficial mexicana que obliga también a todas las marcas, sin embargo, el Estado mexicano lo que ha hecho es retrasar la aplicación de la norma para Pemex para permitir que Pemex nos siga contaminando con estas cosas. De hecho, en las consultas al TEMEC son 4 asuntos los que está, digamos, protestando el Estado norteamericano, y uno de los 4 es justamente ese, de que se le ha aplicado una norma de forma desigual a Pemex para permitir, siguiendo con la emisión de diésel o mandar al mercado mexicano diésel con alto contenido de azufre, a excepción de algunas zonas, como ya decían en la propia nota, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que por la concentración de diésel es más peligroso, entonces se busca que aquí se haya diésel ultra bajo en azufre. ¿Sabes de qué me acordé justo cuando escuché al presidente decir lo del diésel que no contamina? De que alguna vez Trump, en una de sus varias estupideces, dijo que iba a tener como el carbón más limpio, ¿no? Clean coal, decía. Y tú güey, ¿de qué estás hablando? Clean coal, igual, de hecho, también la Secretaria de Energía de México, al principio de la administración, dijo que había algunas centrales de carboeléctricas que podían funcionar sin emisiones. No, lo que sucede es que evitan que se vea la nube negra, pero de eso a que sea un carbón o un diésel limpio, no existe tal. Y para ser muy claros, ¿qué es lo que sucede? El diésel, como casi cualquier combustible, o más bien como cualquier combustible fósil, se quema y genera dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero de los que causa el cambio climático, pero particularmente el diésel es bastante más contaminante, genera partículas mucho más gruesas, y vaya, es tan simple como que vean el escape de cualquier auto que usa diésel y van a ver que el humo que suelta es muchísimo más denso, muchísimo más negro. De cualquier tráiler o camión de carga, ¿no? Igual usan esos. Sí, la nube es mucho más densa que cualquier auto que veamos por la calle. Entonces, no solamente no es limpio, sino que es una mala elección. Dicen además que una parte del recorrido del Tren Maya va a ser eléctrico. El problema es que la península de Yucatán tiene un déficit de energía eléctrica bastante fuerte. Entonces, en ese momento le vas a dar energía eléctrica, que a quién se la vas a quitar, porque no hay forma de incrementar más con el freno que se tiene privado, no hay forma de incrementar la oferta eléctrica en la península de Yucatán en este momento. Justo por ahí quería como irte preguntando, porque justo, primero me llama la atención que tengan que sea como dual, ¿no? El tema de que sea una parte por diésel y otra por tema eléctrico. Ya tenían el radar que justo en la península tenían rollos ahí con el tema de la energía eléctrica. Pero aquí a lo mejor mi pregunta es doble. La primera, ¿por qué diferenciar o por qué tener seccionado la parte del diésel y la parte eléctrica? Y segunda, o sea, lo que decías es que a pesar de lo prioritario que es este proyecto del Tren Maya, no se podría llegar a tiempo, digamos, para la fecha de inauguración, que es el próximo año, desarrollar, si quieres, la estructura eléctrica para que pueda soportar también la carga del Tren Maya. A ver, probablemente se puede desarrollar, la realidad es que no, se requiere muchísima ingeniería, muchísima revisar, de hacerlo adecuado a la topología de la red en la zona de la península de Yucatán, pero además no hay energía suficiente. Este gobierno dejó en planeación un proyecto que iba a llevar energía eléctrica desde la zona de las grandes hidroeléctricas hasta Playa del Carmen. Con eso hubieran tal vez disminuido el desbalance o el... pues sí, es un desbalance energético que hay, que se produce menos de lo que se consume, y además hay muchísimos proyectos ahí parados, básicamente de energía eólica, que podrían darle un respiro a la zona. ¿Por qué hacen los dos tipos? Yo creo que este tren, como en todo lo demás en este proyecto, es una serie de ocurrencias.
De hecho, al inicio del proyecto decían que iban a poner 10 parques solares y que esos parques solares iban a ser de una empresa que iba a suministrar energía eléctrica, cuando el suministro de energía eléctrica y la generación de energía eléctrica son dos actividades distintas y reguladas distintamente. Entonces yo creo que son una serie de ideas. En algún momento hablaron también de un tren de hidrógeno, también hablaron de algún tren de levitación magnética, pero pues la realidad es que al menos lo que hemos visto hasta ahorita, incluso el director del proyecto, Javier May, publicó una foto del tren sobre rieles y es una máquina de diésel, de poca velocidad pero de alta potencia. Entonces la realidad es que yo creo que no tienen todavía muy claro qué tipo de tren va a ser y están sacándose ideas de la manga, ¿no? No, hombre, padrísimo. Siempre da tranquilidad, ¿no? Así. ¿Cómo era la frase esa que dijiste de al vapor? Que solo la barbacoa, ¿cómo era? Al vapor solamente la barbacoa, los tamales. Sí, pero bueno, aquí lo aplican para todo. Genial, mucha tranquilidad. Qué bueno ver a nuestros impuestos en acción. Mi estimado Vic, siempre un absoluto placer. Gracias por echarnos un poquito de luz, ¿no? En este rollo del diésel no contaminante y de otros asuntos anexos, conexos y similares. Fuerte abrazo, mi estimado Vic. A todos los que quieran, @VicFC7 en Twitter. Ahí anda el buen Vic. Pues ahí echando cotorreo de vez en cuando, peleándose con algunos políticos. Fuerte abrazo, Vic. Muy buenas noches y excelente semana. Igualmente al buen Víctor Ramírez.